Buenas tardes, participantes. Bienvenidos a esta actividad síncrona número 2 de obligaciones 4. Bueno, como ya lo vimos en la clase pasada, bueno, tenemos un plan de evaluación que hay que cumplir relacionado con lo estipulado por 4 actividades sumativas, entre ellos un artículo académico, que es la que estamos corrigiendo ahora, terminando de corregir, esperando que termine la fecha límite también, aprovechando que algunos de ustedes que nos han entregado lo lleven. Ciertos asuntos se han presentado en cuanto a utilizar el modelo enviado para la elaboración del artículo académico, que es importante que apliquen pues lo relacionado con el artículo, con el manual de la Universidad Bicentenaria de Aragua, en cuanto al tipo de cita, cómo citar, el tipo de letra, el espaciado, el alineado, las referencias bibliográficas, los análisis que hay que hacerle a cada conceptualización o cada concepto que se toma en cuenta y es citado como tal. Bien, entre la clase pasada también vimos lo relacionado con esa primera parte de este de plan de evaluación en cuanto a al sinóptico, en cuanto a la unidad de competencia, y entonces vimos lo que es lo relacionado con el contrato, con ese artículo 1133 que establece que el contrato es toda convención entre dos o más personas de las cuales emerge una relación jurídica. Esa relación jurídica la vamos a encontrar como el objeto del derecho civil, derechos particulares, que es la obligación, que es la prestación. La obligación es la relación jurídica que nace entre dos o más personas y que se comprometen entre sí, donde el carácter volutivo, la voluntad, juega un papel muy importante en esta conexión entre un elemento de un sujeto activo y de un sujeto pasivo. Por ejemplo, el que realizó un contrato en cuanto a un arrendamiento, el arrendador, el arrendatario y el objeto, que es ceder la propiedad en posesión en el momento que es alquilado. Así que bueno, ahí vimos el contrato, la conceptualización, vimos los tipos de contratos de acuerdo a la temporalidad, de acuerdo a la perfección, de acuerdo a lo solemne del contrato, a la multiplicidad de sujetos, en cuanto a las responsabilidades, esa, ese carácter volutivo que encierra el contrato como sí, con el fin que persigue, lo oneroso que es, y la diferente, pues en sí, en forma general, la diferente forma de los contratos, cómo lo vamos a encontrar nominadamente, como establece el Código Civil, pero hay contratos nominados que nacen a la medida que podemos establecer esa relación jurídica fuera del Código Civil. Vamos a encontrar que en el cumplimiento de las obligaciones hay un artículo 1185 que nos dice que todo aquel, y es un principio establecido en el cumplimiento de las obligaciones, todo aquel que contrae una obligación tiene que cumplir con su responsabilidad, y si no cumple con ella, nace lo que es el hecho ilícito. Todo indica que todo aquel que adquiere una obligación y no la cumple, debe resarcir ese daño. Por eso es que hay una teoría general del incumplimiento de las obligaciones, y de allí nacen las relaciones de responsabilidad civil contractual, que es cuando incumplimos un contrato, incumplimos una de las convenciones del contrato o no cumplimos con las convenciones que contiene este contrato, y la extracontractual. Son condiciones que se presentan fuera del contrato y que van a generar una obligación de, 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 de responsabilidad de cumplir. Ahí vamos a encontrar, en esta relación extracontractual, vamos a encontrar dos tipos. Una de tipo que es por hecho ajeno, y otra que es por tercero, por terceras personas, por hecho ajeno y por el hecho propio, como tal, como lo establece el 1185. Y por el hecho ajeno la vamos a encontrar en cuanto a la contractualidad en la responsabilidad del cumplimiento de estas obligaciones. Ahora bien, ¿qué significa responsabilidad civil? La responsabilidad civil es la obligación
en el marco de la teoría general de las obligaciones, es la responsabilidad que se tiene civilmente de resarcir el daño causado por el incumplimiento de una obligación. Así que la vamos a encontrar por hecho ajeno, por hecho propio. Hoy vamos a tratar lo relacionado por hecho, la responsabilidad civil extracontractual, de en qué consiste, cuáles son las situaciones que se presentan. Establece así entonces que la responsabilidad civil extracontractual es un tipo de responsabilidad civil que obliga a reparar el daño causado por culpa o por negligencia. Se trata normalmente de un caso de responsabilidad civil, actos u omisiones no penados por la ley, pero que producen un daño personal o patrimonial. ¿Por qué dicen que no? ¿Por qué se dice que no es penado por la ley? No es penado por la ley porque se presume que todos los actos que se realizan bajo el paraguas del derecho civil son y de obligaciones son situaciones de buena fe. Entonces, normalmente se le lleva a ese incumplimiento culposo que al realizarlo con dolo se pueda transformar en una acción penal. Recuerden que de toda acción civil se genera una acción penal y de toda acción penal se genera una acción civil. Ahora bien, ¿qué característica se presenta o tiene esta responsabilidad extracontractual? Para un hecho que puede considerarse causante de responsabilidad extracontractual, debe reunir las siguientes características, que son: no existe relación contractual entre las partes o de existir que el daño no pueda derivarse del incumplimiento de las cláusulas de un contrato. O sea que una de las características que no debe venir del cumplimiento de un contrato. Por eso que se le denomina extracontractual. Esa responsabilidad civil tiene que nacer por otra. La causalidad debe generarse por otra dirección, que no es el contrato. La persona afectada es quien debe probar la responsabilidad civil del perjuicio. Como en toda parte, en el derecho civil es muy diferente en el derecho penal, que la carga de la prueba está en las manos del fiscal del Ministerio Público, porque el fiscal del Ministerio, la Fiscalía, es la dueña de la acción penal, así como lo establece el artículo 24 del Código Orgánico Procesal Penal, que establece que es el Ministerio Público que de oficio debe actuar en cuando se presenta una situación antijurídica al Código Penal correspondiente, a nuestro Código Penal venezolano. Otra característica es el daño debe ser cierto, directo y personal. Para que exista el resarcimiento se debe probar además la relación de causalidad. Debe haber una causa y esa causa que ocasionó ese daño debe estar relacionado con el daño patrimonial que le va a causar al patrimonio o al patrimonio que tiene la persona como tal. En cuanto a cuáles son los hechos que pueden generar esta relación o esta responsabilidad extracontractual. Entre estos hechos vamos a encontrar los accidentes viales, vamos a encontrar los daños que sufre un inquilino por el alquiler de una habitación, los daños causados por animales, los daños causados por personas que están a nuestro cargo, por niños, por adolescentes que están a nuestro cargo, o cuando son personas que están bajo nuestro control en diferentes ocasiones. Así que los invito, participantes, a que sigan investigando sobre la generación de los daños que pueden causar las actividades que están fuera del contrato, como las que vimos ahorita. Muchas gracias por su atención. Les recuerdo que cualquier situación que se presente en cuanto a la unidad curricular, por favor, hacerla saber por la mensajería de texto. Acudir al tutor en forma inmediata cuando se presente cualquier controversia en la realización de la actividad como tal. Estamos completamente a la orden. Gracias por su atención. Nos vemos en la próxima ocasión.